libres. Y para esto vamos a estar leyendo el capítulo número 2 del libro de Daniel. Y dice de la siguiente manera: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación.
Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, del cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí en adelante Daniel le dice cuál fue el sueño y la interpretación del sueño. 10 veces más libres. Cuando nosotros leemos este segundo capítulo, nos damos cuenta de que no es nada nuevo, absolutamente nada nuevo, el hecho de que las personas siempre están buscando saber los acontecimientos de lo desconocido. La gente quiere saber los misterios de lo que no se conoce y muchas veces saber el futuro, porque el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor tenía que ver con los acontecimientos postreros, con los acontecimientos futuros. Él se acostó preocupado, angustiado por qué sería de su reino, o sea, qué iba a pasar con su reino. Y en esa angustia Dios le da un sueño, el cual curiosamente después que se despierta angustiado por el sueño y espantado por el sueño que ha tenido, se le olvida el sueño. No sé cuánto a usted le ha pasado que usted tiene un sueño, te lo levanta el santo, angustiado, pero después cuando usted intenta recordar el sueño, se le olvida el sueño o no lo recuerda completo. Y esto le pasó a él. Y él manda a llamar a todos los sabios y a todos los hechiceros, dice allí a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, y los manda a buscar para que le interpreten el sueño. Ahora, ellos decían: danos el sueño, dinos el sueño y te damos la interpretación. Y yo, no te la voy a poner tan fácil, porque de algo será que se me olvidó. Y si ustedes de verdad son quienes dicen ser y son tan sabios y conocen las cosas futuras, ustedes no solamente me van a dar la interpretación del sueño, ustedes me van a decir cuál fue el sueño que soñé, el cual no recuerdo que soñé, el sueño que soñé. Pero rey, ¿cómo vamos a decirte el sueño que soñaste, el cual no recuerda que soñaste, el sueño que soñaste, y date la interpretación de lo que soñaste, si no recuerdas el sueño que soñaste? Dice: bueno, no sé cómo van a hacer, pero ustedes van a decir el sueño que soñé, el cual no recuerdo que soñé, y van a decir lo que soñé y la interpretación de lo que yo soñé, el sueño que soñé. Y digo: no, esto no puede hacerlo nadie. Esto no puede hacerlo nadie. No hay nadie en la tierra que pueda hacer esto. Y ellos mismos declararon algo. Y dice: solamente los dioses pueden hacerlo. Dijeron dioses, solamente un solo Dios. Solamente los dioses pueden hacer esto. Hombres sobre la tierra no pueden hacerlo. Y no hay nadie en la historia, ningún rey que haya pedido tal cosa, ni tampoco hay nadie que lo haya hecho. No existe. Y el rey hace un decreto de muerte. Ahora, vemos aquí que no es nada nuevo que la gente siempre esté buscando que en brujo, en hechicero, en mago, en astrólogo, siempre esté buscando respuesta a las cosas que no entienden, respuesta al futuro y respuesta a cosas que les angustian. Mucha gente cuando está pasando por momentos de angustia, por momentos difíciles, por momentos de desesperación, por momentos de crisis o por momentos de incertidumbre, corren ¿a dónde? A los brujos, a los hechiceros, a los encantadores, a los astrólogos, porque el que menos leía el horóscopo, a ver qué decía el horóscopo. Y el que menos veía a Hermes, a Walter Mercado, a no sé quién en la televisión para ver qué le decía. ¿Sí o no? Algunos decían: pastor, yo lo veía para reprenderlo, en nombre de Jesús. Porque nosotros tenemos la tendencia de que siempre queremos saber el futuro o queremos saber aquellas cosas que nos son ocultas, y muchas veces las personas cometen el error de ir ¿a quién? De ir a los brujos, a los hechiceros, encantadores, o sencillamente de consultar a los muertos, de echar las cartas, de irse a la ouija, de irse a los astros, de leer las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando la respuesta a lo desconocido en la oscuridad y en las tinieblas. Pero la palabra dice claramente que Dios ha revelado a los hombres lo que Él ha querido revelar, y lo que no ha querido, lo oculto, se lo ha guardado para Él. Lo desconocido para nosotros está ¿en dónde? En Dios. Y si algo quieres saber, ¿a quién debes ir? A Dios. Y si Él le da la gana, te lo revela. Si no, chito, zorro.
Por eso es que muchas veces cuando la gente quiere, pero pastor, y lo que no está en la Biblia, lo que no está en la Biblia no se ponga a averiguar por allí quién dijo esto, quién dijo aquello. Cuando empezamos a buscar cosas extra bíblicas, es donde caemos en herejía. Es donde caemos en herejía y en falsa doctrina. Porque ya la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Y nosotros disfrutamos hoy de una revelación que no tuvieron ellos. Ya está escrito. Entonces, Dios se ha dado a conocer y la mayor revelación de Dios es Jesucristo. De por sí Apocalipsis significa revelación. Cuando comienza el libro de Apocalipsis, comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Eso es Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro de terremotos y de caos y del fin del mundo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Eso. Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Él es la máxima revelación del Padre. El que conoce al Hijo, conoce. Entonces no es nada nuevo. Pero la gente siempre está buscando en sabios, en astrólogos, en encantadores, la respuesta a sus problemas. ¿Saben por qué? Porque los hijos de Dios no estamos siendo luz en medio de las tinieblas. Porque aunque ellos mismos dijeron, solo los dioses pueden conocer esto, habían allí unos siervos del Dios Altísimo, entre ellos Daniel, los cuales estaban dentro de los más sabios. Recuerden que cuando precisamente vimos el capítulo 1, se decía en el versículo 4 que ellos fueron llevados precisamente para ser enseñados en toda sabiduría, en ciencia, en entendimiento. Se les fue hecho, y cuando ellos no comieron la comida del rey y ellos se guardaron y ellos hicieron ayuno 21 días, dice que al cabo de esos días, ¿verdad?, cuando se les consultó a estos cuatro, ¿verdad?, que eran Daniel y era Misael, Azarías y Mesal, cuando ellos se les consultó, Ananías, a Misael y Azarías, cuando se les consultó junto con Daniel, dice el versículo 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. O sea que ellos pasaron a ser parte de toda esa corte de sabios, donde estaban astrólogos, donde estaban magos, pero también estaban los siervos del Dios Altísimo. Y usted se da cuenta que el rey está buscando respuesta a su problema, respuesta a su angustia en los magos y astrólogos, pero quienes tenían la respuesta eran aquellos que servían al único Dios verdadero que conoce todas las cosas. Entonces, es el mismo ejemplo que usted y yo vemos en Jonás, que mientras había una tormenta y estaban ellos clamando a sus dioses y lanzando toda la mercancía al mar para calmar y aplacar la ira de esos dioses que estaba a punto de hacer que naufragaran aquel barco, el que tenía la respuesta y el que era el culpable de todo estaba en la barca durmiendo. Y usted se acuerda que en la historia de Jonás, el mismo capitán baja porque todos estaban angustiados, todos estaban clamando a sus dioses, y Jonás estaba ¿qué? Durmiendo. Y todo lo que estaba pasando era culpa de ¿quién? Del dormilón. Porque Dios lo mandó para allá y él se fue para allá. Se reveló a Dios. Y cuando lo despiértate, dormilón, y clama a tu Dios a ver si tiene misericordia y no perecemos. Y él le dice, es que lo que está pasando es culpa mía. ¿Cómo? Es culpa mía. Pues yo soy hebreo, soy igual Dios de Israel, y él me mandó, y yo me rebelé, y yo en desobediencia, y todo está pasando por mi culpa. Entonces, cuando el que debía hacer lo que tenía que hacer no lo estaba haciendo, hizo que ellos clamaran ¿a quién? A su Dios. Cuando usted y yo no estamos siendo luz en medio de las tinieblas prevalecen. La palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero cuando la luz no alumbra, cuando la luz no avanza, las tinieblas avanzan. Usted y yo somos responsables de las tinieblas. Usted y yo somos responsables de que a veces decimos, esto es idólatra, eso es clama a su brujo. Y yo te pregunto, ¿y cuánto has orado por ellos? ¿Cuánto lo has metido en una lista para orar por ellos? ¿Cuándo? Tú vienes criticando al brujo en la esquina, pero te pregunto, ¿lo tienes en tu lista de oración? ¿Has hecho ayuno por ese brujo? ¿Has hecho ayuno para que se convierta a Cristo y el Señor le quite el velo y se convierta en Señor? Porque la Biblia nos habla en hecho de cómo el apóstol Pablo en un lugar donde llegó y predicó, hasta los brujos se convirtieron.
hasta los hechiceros se convirtieron y trajeron todos sus libros de brujería y se hizo una gran fogata y todos se convirtieron a Cristo. O sea que tenemos que ganar hasta los brujos, hermano. Tenemos que ganar a los hechiceros. Y la gente que acude a ellos, y la gente dice, mira, van como borregos a pagar esos santeros, a pagar esos brujos, y le gastan 200, 300, 400 dólares para que les echen baño, para que los ensalven, les aroma. ¿Por qué la gente va allá? Porque usted y yo no estamos siendo luz. Porque si la gente ve la luz, la gente corre a la luz. Pero cuando lo que hay es tiniebla, la gente permanece en tiniebla y busca la respuesta ¿dónde? En las tinieblas. Si queremos que haya un cambio, tenemos que ser 10 veces más luz. Pero ¿por qué muchas veces no somos 10 veces más luz? Porque nosotros, donde debería haber luz, hay tiniebla. El Señor dice en su palabra, si la luz que está en vosotros es tiniebla, imagínense. Si la luz que está en nosotros es tiniebla, ¿cuántas serán las tinieblas que en vosotros? Hablando inclusive del ojo. Si el ojo que es lámpara en tu cuerpo y en ese ojo que es lámpara no hay luz y no hay tiniebla, en pocas palabras, tus ojos lo que están viendo es lo que no debes ver, ¿cuánto más serán las tinieblas que hay dentro de ti? Y hay una historia que muchas veces he contado en los encuentros cuando doy la charla de liberación, y es la historia de un hombre que estuvo preso 10 años por robo a mano armada, y una vez que lo sueltan y queda libre, el mismo día que quedó libre, buscó un armamento y asaltó una tienda y volvieron a meterlo otra vez preso. El mismo día que quedó libre, buscó una pistola, asaltó una tienda y otra vez preso. ¿Qué te dice eso? Que aunque él físicamente había salido en libertad, espiritualmente seguía esclavo, seguía siendo ¿qué? Preso de su propio pecado. Seguía siendo preso ¿de qué? De su propia maldición, de su propia atadura. ¿Y qué nos dice Juan capítulo 8, versículos 34 y 35? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 34 y 35, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si tú eres una persona que todavía no puedes dejar el pecado, ¿qué estás diciendo? Que eres esclavo del pecado. Y aunque físicamente pareciera que fueras libre y que andas libre y que supuestamente tienes libertad para ir, para venir, pero realmente, espiritualmente estás preso. Estás esclavo. ¿Sí me explico? Y de eso se trata esta enseñanza de hoy. De que el Señor quiere hacernos 10 veces más libres. Porque hay cosas en nuestras vidas que nos esclavizan. Hay cosas que no hemos podido romper. Hay cosas que todavía no nos permiten disfrutar de una vida como hijos de Dios. Porque el Señor dice ahí claramente que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Entonces, o eres esclavo o eres hijo. Pero no puedes ser un hijo esclavo. Soy hijo de Dios, pero esclavo. Dios dice, ya va, espérate. O eres hijo, porque el esclavo no queda para siempre. O sea, el esclavo no hereda. ¿Quién hereda? ¿Y cuántos quieren la herencia? Entonces, si eres hijo y hay esclavitud, Jesús dice, pero si tú quieres ser libre, el único que te puede hacer libre es Jesús. Porque Él termina diciendo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes muchos años, como yo decía en la predica pasada, luchando con ese pecado, tratando de ser libre de ese pecado y no has podido. ¿Por qué? Porque lo único que te puede hacer libre es Cristo. Fue lo que enseñé la semana pasada cuando hablé del viejo hombre y el nuevo hombre, que estás luchando por quitarte esa vestidura vieja y no has dejado que sea Cristo quien te la quite a través de una vida rendida a Él, en oración, en ayuno, en busca de su presencia. A medida que vamos buscando la presencia del Señor, Él nos va liberando las ataduras y nos va quitando el viejo hombre y nos va vistiendo de una nueva identidad de hijos de Dios, creado en santidad y en justicia de la verdad. Solamente Cristo te puede hacer libre. El hombre gadareno
dice la Escritura que el Gadareno, cuando corrió hacia donde estaba Jesucristo y le dijo que lo que estaba dentro de él era una legión, y legión significa de 100 a 500 o 600 demonios, porque eso es lo que significa una legión. Estamos hablando que se usaba un término militar para hablar que era de 100 a 600 soldados. Quiere decir, cuando digo legión, mínimo tenía 100 demonios dentro de él. Y dice que las cadenas no lo podían atar, lo ataban con cadenas y rompían las cadenas. O sea que ni las cadenas podían evitar que él fuese esclavo de esos demonios, rompía las cadenas. No había nada que podía liberarlo de esa esclavitud, pero vino y se postró ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hubo uno que sí lo pudo libertar, y fue Jesucristo. Porque Jesucristo te libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Él te puede hacer libre de la atadura del pecado. ¡Aleluya! Y el Señor quiere hacerte 10 veces más libre. Y entonces, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Lo primero que observamos en esta historia, mis amados, es que vemos ahí, dice en el versículo, que cuando el rey manda a buscar, él da un decreto de muerte, ¿verdad? Y entonces dice, en el versículo 9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. ¿Cuál era? El de muerte. Cuando ellos le dicen que no hay quien le pueda hacer respuesta, el rey le dice en el versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y si mandó que matasen a todos los sabios, ¿quiénes estaban ahí entre ellos? Daniel y sus 3 amigos. O sea que ellos iban a pagar justo por pecado. Iban a pagar todos por igual. Entonces, ¿qué vemos allí? Que esta historia comienza con un decreto de muerte. Empieza con un decreto de muerte. Y este decreto era para acabar con la vida de Daniel. O sea, iban a matar a todos los sabios hechiceros. Pero el problema era, no que iban a matarlo ellos, sino que entre ellos iban a morir también ¿quién? Daniel y sus 3 amigos. Y siempre que hay un gran llamado, hay una gran batalla. Mira conmigo, siempre que hay un gran llamado, hay una gran batalla. Siempre. Cuando hay un gran llamado, hay una gran batalla. Si recordamos, cuando nació Moisés, el infierno levantó a Faraón para que matase a todos los niños hebreos menores de 2 años. ¿Cuál era el propósito? Matar a Moisés. Porque Moisés tenía un gran llamado y un gran propósito. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar destruir y matar a aquellos que han sido llamados por Dios. Cuando Jesús nació, el diablo usó al rey Herodes para intentar matar a aquel que le aplastaría la cabeza. Y Daniel nació con el llamado de ser luz en medio de una cultura y generación de tinieblas. Y una vez más el enemigo se levantó con un decreto de muerte, con la misión de matar a Daniel y a su llamado. Y yo pienso que en este último tiempo, amada iglesia, el enemigo se ha levantado como nunca antes para matar a aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios en este tiempo. Usted y yo, en esta generación, hemos sido llamados para ser luz en medio de las tinieblas, para ser sal de la tierra, para ser aquellos que seamos portadores de la antorcha que va a traer el reino de Dios y el último y gran avivamiento sobre esta tierra. Pero así como nosotros hemos sido llamados por Dios, ha sido dado un decreto de muerte por parte de Satanás para destruir a esta generación. Como nunca antes se ha levantado el enemigo, porque hoy en día quizás ya no hay esa persecución física o esos decretos de muerte físico para matarte. Pero ¿cuántos decretos de muerte ha lanzado el enemigo contra ti, contra tu vida y contra mi vida? Contra tu generación, contra tu descendencia. Por ejemplo, por dar un ejemplo, esa ley que quieren aprobar de la ley de género y quieren hacer eso una ley y lo implementan en las escuelas, ¿no es un decreto de muerte para tus hijos que estudian en esa escuela? Lo es. Entonces, nos damos cuenta, mi amor. Yo tengo por ahí un hermano, el hermano Luis de la Iglesia de Salvador, que es uno de los que nos hace siempre el taxi. Él se fue para España, tuvo un tiempo allá y él quería estar allá y después ya su familia. De repente se regresó y nos dijimos, Luis, ¿qué pasó que te regresaste? Bueno, mira, que no te fue bien. No, allá está bien, la vida es buena, hay trabajo y todo, pero vi tal depravación. Así como hay prosperidad, así como hay oportunidades de trabajo, así como una nación próspera, pero hay tal degradación moral. Y esto del libertinaje
y el LGBT es tan normal allá, hay tanta depravación en los jóvenes, que yo pensé en mis hijos que están apenas en la edad de la preadolescencia y la adolescencia. Y yo dije, yo no los voy a exponer a ellos a eso. Prefiero devolverse y seguir aquí cargándose sus racionamientos de luz. Y la crisis que estamos viviendo, prefirió eso. Pero dice, pero aquí, mis hijos yo los estoy criando en los caminos del Señor. Allá se me pueden perder. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué vemos? Que vemos que muchas veces hay decretos de muerte hechos por el enemigo, muy sutiles para matar tu generación, para matar tu llamado, para matar tu descendencia, a través de normalizar lo que antes era malo y llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Son decretos de muerte de parte del enemigo. ¿Para qué? Para destruir el llamado de los escogidos de Dios, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y así como Daniel y sus amigos estaban entre los sabios que Satanás quiere destruir, vemos que eso mismo pasó en el libro de Esther. En el libro de Esther encontramos una historia similar, cuando el pueblo judío se enfrenta ante un decreto de muerte. Y usted se va a dar cuenta que el tío de Esther, cuando habla con Esther, le dice, mira, hay este decreto de muerte para matar a todo el pueblo judío. Le dice, si tú callas y no haces nada, porque tú estás en el reino, tú tienes acceso al rey, si tú no haces nada y tú callas pensando que a ti no te va a pasar nada porque tú estás en el reino protegido, le dice, número 1, vendrá respiro y liberación de otro lado. O sea, Dios levantará a alguien para hacerlo. Pero número 2 le dice, pero tú también morirás. O sea, le está diciendo, no creas que vas a escapar de ese decreto, porque cuando sepas que eres judía, ni el rey podrá evitar que tú mueras. Ni el rey podrá evitar. Entonces, él le dice a ella, ¿quién sabe si para este tiempo has llegado al reino? O sea, ¿quién sabe si este fue el propósito por el cual Dios hizo que tú fueras escogida para estar allí en el palacio del rey, como la reina, no siendo de ese pueblo? ¿Quién sabe si para este tiempo has sido escogida? Y es donde vemos toda la historia de Esther y todo lo que Esther hizo para salvar a su pueblo de un decreto de muerte. Pero es interesante que Mardoqueo le dice a su sobrina, le dice, si tú callas, no creas que no te va a pasar lo mismo. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo soy salvo, ya estoy en la iglesia. Ya. Entonces callamos, ¿verdad? Y no hablamos, no predicamos, nos conformamos con venir a la iglesia, nos conformamos con estar allí y recibir la palabra y que oren por mí y me visiten y listo. Y yo no me preocupo por el decreto de muerte que hay en mis vecinos, no me preocupo por el decreto de muerte que hay para mi familia, no me preocupo por el decreto de muerte que hay para mis amigos. Total, que yo soy salvo. Pero déjame decirte algo, cuando hay un decreto de muerte, no creas que no te va a afectar a ti. No creas que no te va a afectar. Quizás, como dije, quizás no afectará tu salvación, pero puede afectar tu descendencia, puede afectar tu vida, puede afectar tu estilo de vida. O sea, todo lo que el diablo está haciendo sobre una nación, nosotros vivimos en esa nación. Y Daniel y sus 3 amigos, aunque vivían bajo un imperio donde supuestamente eran esclavos, ellos vivían bajo un imperio como esclavos, pero ellos no eran esclavos, porque eran más libres que cualquiera. ¿Por qué? Porque sobre ellos gobernaba el rey de Israel. Y aunque ellos estaban bajo el imperio de Nabucodonosor, usted se da cuenta en toda la historia del libro de Daniel que siempre que querían matarlos, que querían hacer esto, a uno lanzarlo a los leones, a otro hacerlo en el fuego, Dios siempre lo libraba. Y al final, el nombre ya era glorificado y el rey que estaba en ese momento tenía que reconocer que había un solo Dios verdadero y era el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Aleluya, ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Porque podemos vivir en una generación que sea perversa, pero tú no tienes por qué ser perverso. Podemos vivir en una generación de jóvenes que están todos depravados, pero tú no tienes por qué ser depravado. Y puedes estar rodeado en una universidad o en un trabajo con gente que es corrupta, pero tú no tienes por qué ser corrupto. ¿Quién sabe si para eso Dios te colocó en ese trabajo donde hay gente corrupta? ¿Quién sabe si para eso Dios te colocó en esa universidad donde hay tanta gente pervertida? ¿Quién sabe si para eso Dios te colocó en ese barrio, en esa comunidad donde hay tanta gente que es esclava del pecado? ¿Por qué? Porque es ahí, en ese lugar, es que puede ser luz del mundo y sal de la tierra para que seas una generación que traiga luz a los demás. Porque a veces queremos, yo quisiera estar en un trabajo de todos en cristianos. Yo quisiera estar en una universidad donde todos sean cristianos. Entonces, ¿dónde vamos a hacer luz, hermano?
Y a veces nos quejamos del sitio donde trabajamos, nos quejamos del sitio donde vivimos. Y yo quiero mudarme a un urbanismo donde todos sean cristianos. Porque aquí la gente que vive, todos son brujos, hechiceros, corruptos, malandros. ¿Quién sabe si para eso Dios te colocó allí? ¿Aló? Pero ya conmigo, no callaré. Y tanto en la historia de Daniel como en la historia de Esther, vemos algo común. ¿Qué es lo primero que vemos? Que ellos hicieron lo mismo. Su primer paso, ¿cuál fue? Clamar. Ya conmigo, clamar. Esther se metió en ayuno de oración 3 días y clamó al Dios de Israel para que le diese gracia por amor. Y Daniel, dice versículo 17, dice: y luego se fue Daniel, después que le dijo al rey que le diese tiempo para mostrar la interpretación del sueño, después que dijo, no lo maten, déjeme que yo hable con el rey, dame tiempo para buscar esta persona. Después que hizo, ay, que yo me metí ahora, porque él hizo eso sin consultar con Dios. Después se metió con Dios y dijo, ahora voy a buscar que Dios ya yo solté mi palabra y me comprometí, yo te voy a dar la interpretación, tranquilo, yo voy a buscar esta interpretación. Y después se mete con Dios. Y dice versículo 17, que luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, sería su compañero. Versículo 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y su compañero no pereciesen con los otros babilonios, para que no le pasase a ellos lo mismo, el decreto de muerte. Entonces, tanto Daniel como sus amigos y Esther, vemos algo en común. Había un decreto de muerte para su generación, pero ellos buscaron la solución ¿en quién? En Dios. ¿A través de qué? De la oración. Y eso es lo que tenemos que aprender empezando en esta mañana. Si tú quieres ser 10 veces más libre, ¿dónde está la solución? En la oración. No hay otra. O sea, no hay una fórmula. Mira, paso 1, paso 2, paso 3. No. Eso no es como vete a Alcohólicos Anónimos y tú vas allá y hay 10 pasos que tienes que dar para que tú dejes de ser alcohólico. Porque tú te vas a cualquier sociedad de Alcohólicos Anónimos, de Adictos Anónimos, lo que sea, y hay paso 1, paso 2, paso 3, y hay no sé cuántos pasos para que tú puedas ser libre de la adicción. Pero realmente, cuando tú te metes de lleno y te das cuenta, ninguno de ellos es libre. Dominan, controlan. Y tú ves que tienen que ser una monedita, que es un botoncito que dice, llevo 3 meses sobrio, llevo 6 meses sobrio, llevo 1 año sobrio. Y de repente cualquier cosa volvieron a quedar otra vez, porque ellos no pueden ni siquiera pisar, no pueden ni siquiera oler una botella. Que destapan una botella, están corriendo. ¿Por qué? Porque siguen siendo esclavos. Ellos tienen que evitar reunirse con alcohólicos, tienen que evitar la fiesta donde hay alcohol, tienen que evitar todo, porque huelen el alcohol y me voy con el alcohol, me voy. Porque son esclavos, son adictos. Son adictos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen un padrino. Padrino, ayúdame, explícase que caigo. Y el padrino va corriendo para allá y está allí para ayudarlo. Porque el padrino es otro adicto también, que entonces algo se ayuda y están allí. Y si alguno cae, para la reunión otra vez, volví a caer. Ahí nadie juzga a nadie. Pero ¿qué hace? Dame la moneda que tenías de 1 año sobrio y aquí quiero traer la moneda de 1 día sobrio. Vuelves a empezar. Porque nunca son libres. Adormecen y controlan esa bestia, pero no la matan. Porque solamente en la cruz puede morir el viejo hombre. Entonces yo no te tengo aquí 10 pasos para ser libre de la pornografía, 10 pasos para ser libre de la mentira, 10 pasos para ser libre de ser lengua larga. Yo no tengo más de 10 pasos. 10 pasos para que tú puedas dejar esa relación de fornicación. No lo tengo, hermano. Solo puedo decirte una sola cosa. Este género sale con ayuno y oración. Ese demonio que te tiene atado durante años solo sale con ayuno y oración. Porque mientras más te acercas a la vida, la muerte te deja. Mientras más te acercas a la luz, las tinieblas retroceden. Mientras más te acercas a aquel que te hace libre, las ataduras se rompen y el yugo se pudre a causa de la unción. No hay otra forma. Ay, pastor, pero dígame otra cosa. Es que no hay otra. ¿Cómo hago para que ayuno y oración, hermano? Ayuno y oración. Ustedes saben la historia de la telaraña y de la araña, del hombre que venía todos los días a la iglesia. Señor, quita las telarañas de mi vida. Y el pastor por allá lo escuchaba.
A la semana siguiente, Señor, quita las telarañas de mi vida. Ya tenía como 6 semanas. Señor, quita. Y un día el pastor le puso la mano. Señor, mata la araña en su vida. Que Dios no quiere quitarte las telarañas, quiere matar la araña. Mira, Dios te está persiguiendo con un cuchillo para matar al hombre viejo. Punto. Ese hombre viejo tiene que morir. Y no estaba muerto, estaba de parranda. Estaba adormecido, yo lo tengo dominado, pastor, yo lo tengo dominado, no, hermano. Eso hay que llevarlo a la cruz. Eso hay que llevarlo ¿a dónde? A la cruz. Pero dense cuenta que cuando Daniel le habló con sus amigos para que lo acompañaran en oración, versículo 18 dice, para que pidiesen misericordia. ¿Con qué empieza la oración para hacerle? Por clamar, ¿por qué? Por misericordia. Punto A de este punto 1. Clama por misericordia. ¿Por qué? De eso hablamos ayer en la célula. Y de eso hablamos esta semana en la célula. De clamar por qué? Por misericordia. Porque no podemos clamar por justicia. Si clamamos por justicia, estamos ponchados. Si clamamos si apelamos a la justicia de Dios, estamos fritos. Si apelamos a la santidad de Dios, estamos fritos. Si apelamos a la ley de Dios, estamos fritos. ¿Qué nos queda? ¿Apelar a qué? A la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia? Darnos el perdón inmerecido. Lo que nos toca es clamar a la misericordia. Lo que nos toca es pedir ¿qué? Misericordia. Dice el Salmo 34. Salmo 34. Versículo 4 al 7. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted tiene que clamar a Dios por misericordia. Señor, te fallé. Señor, no puedo con esto. Señor, estoy luchando con esto. Señor, ya no hallo como lucho a mi fuerza. Señor, yo sé que no merezco. Yo sé que te he fallado. Lo he hecho varias veces. Volví a querer otra vez. Señor, clamo por ten misericordia de mí. Hay que clamar a ¿qué? Al Dios de la misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo decía en la célula algo que enseñé en el taller, en el primer taller de guerra espiritual, los que tuvieron ese primer taller, y es que la diferencia entre el pecado de Satanás y el pecado de nosotros es que Dios no puede perdonar a Satanás. ¿Por qué? Porque su rebelión sucedió en la eternidad. Y como su rebelión sucedió en la eternidad, su pecado te queda ¿dónde? En la eternidad. En cambio, Dios nos creó a nosotros dentro del tiempo. Y en el tiempo, todos los días se renueva un nuevo día. Y aunque usted haya pecado hoy, mañana se renueva otra vez el día. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Mientras haya vida, hay oportunidad de arrepentimiento y de venir al Señor. ¡Aleluya! Pero también yo decía en la célula que cuando uno está pasando por un momento así difícil de crisis, de angustia, de desesperación o de vergüenza por el pecado, hay quienes se alejan de Dios y hay quienes corren a la cruz. ¿De quién eres? Porque hay gente que lo volvió a hacer. Hay gente que lo que hace es que se aleja. Dejan de ir a la célula, dejan de ir a la iglesia, dejan de orar, porque ya. Entonces se entregan al pecado, se entregan a la desesperación, se entregan a la angustia, se entregan a la enfermedad, se entregan al dolor. Y hay quienes en medio de la crisis, del dolor, de la angustia o de la vergüenza por el pecado, corren a la cruz. Pastor, vaya a la cruz, vaya a la cruz. ¿Cuántas veces? Hasta que muera el viejo hombre. Pero pastor, sus misericordias son nuevas cada mañana. Ve y clama al Dios de la misericordia y Él te rescatará y Él te librará. ¿Por qué? Porque puedes confiar en aquel que dijo: venid a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuánto un aplauso, Señor? Y dicen gloria a Dios. Aleluya. Pero en este primer punto, parte B, es que Daniel no clamó solo. Porque dice cuenta que aunque Daniel era el que se comprometió, y aunque Daniel fue el que dijo que iba a dar la respuesta al rey, él buscó a sus amigos y dijo: apóyenme a orar.
Porque dice precisamente ese versículo 18 que le dijo a sus amigos, ¿qué les dijo? Le dijo a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia. Y dice que Daniel y sus compañeros lo hicieron. Entonces, no estás solo. Dile al titulado, no estás solo. ¿Tú sabes por qué también te ha costado ser libre? Porque has querido luchar con eso. ¿Usted sabe qué me ayudó a mí a ser libre? Que hubo gente que me ayudó a orar. Pero para que eso sucediera, yo tenía que abrirme y decirle a esas personas, tengo un problema. Pero el diablo te dice, que no sepa, no le digas a nadie, que no se entere, porque qué vergüenza, ¿qué van a decir de ti? Lucha con eso solo, ora tú solo. ¿Y cuántas veces lo has hecho solo? Y tienes años y no has podido librarte de eso. Para eso, la Biblia dice, si 2 se ponen de acuerdo, si 3 se ponen de acuerdo, si 4 se ponen de acuerdo, no es un cuerpo en Cristo. Yo para ser libre de tal pecado, yo tenía que no solamente confesar mi pecado, tenía que buscar 2, 3 o 4 y decirle, tengo este pecado, tengo este problema, ayúdame. Por supuesto, gente madura, gente en la que yo pueda confiar, gente en la que, incluyendo mis líderes, decirle a mi líder, a mi pastor, tengo este problema, para que me ayuden a orar, porque yo solo no puedo, hermano. Si Daniel pidió ayuda, ¿por qué usted no va a pedir ayuda? Si Cristo, cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué le dijo a sus discípulos, a los 3 que se llevó? A Pedro, Juan y a Jacobo, ¿qué le dijo? Oren por mí, porque estoy en grave angustia y mi alma está afligida hasta la muerte. El Hijo de Dios reveló su corazón a sus discípulos y le dijo, estoy en aflicción, estoy angustiado. Y eso no le quitaba ser quien era. Pero los cabezadores se durmieron. 3 veces vino y 3 veces no. ¿Yo qué? Por favor, si alguien te dice, ayúdame a orar, no te quedes dormido. Por favor. Cuando yo estaba en mi batalla con mi matrimonio, yo no oraba solo, man. Yo siempre he dado testimonio de que yo tenía 3 personas que se levantaban a las 3 de la mañana conmigo en sus casas a orar. Eso es lo poderoso de esta oración del 3x3x30. No estás solo orando. No es lo mismo orar solo que orar con alguien que te acompañe en la oración. No solamente orar por esa lista, y es lo que yo decía, también vamos a orar por esa lista de personas, vamos a orar unidos, un equipo de trabajo, pero también yo decía, ponerlos unos por nosotros. Porque en esa oración tú le vas a decir, mira, para la lista, yo tengo este problema, necesito que ores por esta situación que estoy pasando, y tú también, y entonces, aparte de la lista, tengo esta situación, entonces nosotros oramos por esa lista, pero también estoy orando por mi compañero en la célula, estoy orando por mi líder en la célula, estoy orando. El mismo Pablo pedía oración a la iglesia por él. Entonces tenemos que orar los unos por nosotros y confiar en decirle a la gente, porque no vamos a hacer como el rey, ora por mí, ¿y qué quiere que ore? Que Dios te revele porque vas a orar. Está bien, Dios te lo puede revelar, pero eso dice que no confía. Yo entiendo que el rey estaba aprobando los mapas de astrólogos, pero se supone que si tú tienes un líder, tú deberías poder confiar en ese líder. Deberías poder confiar en tu equipo, porque si no confías en tu equipo, ¡ay! ¿Qué equipo es ese? ¿Sí? No vayas a hacer como los 3 pastores, ¿no? Que estaban en un retiro, estaban en un campamento, un retiro para pastores. Entonces estaban ahí, bueno, qué bueno que estamos en este retiro, hermano, yo deseaba estar aquí, porque aquí somos ministrados, aquí nos quitamos las caporas del pastor y somos simplemente siervos de Dios y ministrados, y quería aprovechar que nosotros somos amigos, y quería hablar aquí, dijeron que habláramos de nuestros problemas, y me estoy buscando aquí entre ustedes, que somos amigos, para decirles, yo tengo problemas terribles con la vista, y tengo problemas de pornografía, hermano, y tengo lucha, y cada vez que veo una hermana se me van los ojos, y ya yo tengo problemas con los ojos, ayúdenme a orar por esto, estoy atado a los problemas de la silla, de lujuria, tremendo. Y el otro dice, oye, sí, pastor, vamos a orar por ti, que tremendo, eso es un rollo tremendo. Y yo también tengo que confesar algo. Usted sabe que yo tengo graves problemas con el dinero, y yo ando agarrando lo que no es mío, me robo lo que no es mío, vivo robando dinero en la iglesia que no me he tocado, robé por aquí, y me estoy metido en problemas, estoy metido en deudas, y la gente no sabe.
puede ser, pastor, vamos a orar por ti. Y dice el otro, oye, pastor, qué tremendo lo que usted está contando de los ojos, qué tremendo lo que está contando del dinero. Yo tengo un problema y es que soy chismoso y salgo corriendo y se lo digo al apóstol, pero lo que me está diciendo. Ay, Señor, aleluya. Ven conmigo, yo no voy a hacer eso. Aleluya, un aplauso al Señor, aleluya. Él buscó apoyo ¿dónde? En sus amigos. Apoyo en sus amigos. Pero el punto C de este primer punto es que la intercesión de Daniel y sus amigos no solo los libró a ellos, sino que libró a todos los demás magos. ¿Sí o no? Porque el decreto de muerte era para todos. Y cuando Dios le reveló el sueño y le trajo la respuesta al rey, no solamente libró su vida y la de sus amigos, también libró la vida ¿de quién? De los magos, de los hechiceros y de los astrólogos. Y qué tremendo cuando tú apelas a la oración, no solamente logras tu libertad, no solamente logras la libertad de tu familia, también puedes lograr la libertad de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros, no importa si son brujos, si son hechiceros, si son borrachos, si son alcohólicos. Tu intercesión no solamente es para hacerte a ti 10 veces más libre, sino que vamos a hacer 10 veces más libre a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque tu oración va a dar libertad a todos los que están a tu alrededor, que también son esclavos del pecado, para que ellos también sean 10 veces más libres. Aleluya, un aplauso al Señor. Esto es un desafío que usted y yo tenemos en este 10 veces más para aquellos que están comprometidos en destruir el decreto de muerte que habla el enemigo contra nuestra generación. No se trata solamente de que usted sea 10 veces más libre, no se trata solamente de que sea 10 veces más libre su familia, sino que usted tenga libertad a todos aquellos a su alrededor. Por eso es la lista de oración. Por eso vamos a estar orando, ponernos de acuerdo para orar todos los días, 1 hora, 20 minutos para orar por la lista, pero también orar los unos por los otros. Y por eso vamos a unirnos a orar los matutinos, para orar por esa lista, para que ellos sean libres, pero también los unos por los otros. Y en este 10 veces más, usted va a ser libre, su familia va a ser libre, y todos los que estamos en esa lista van a ser 10 veces más libres en el nombre de Jesucristo. Aleluya. En ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Como dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola. El enemigo tiene un acta de decretos en tu contra, por tus pecados, por las maldiciones generacionales, por todas las cosas que tú has permitido, las puertas que has abierto. Hay un acta de decreto. Pero en la cruz del Calvario, en este tiempo hay una oración, va a ser anulada el acta de los decretos y va a ser clavada en la cruz para que tú y yo seamos 10 veces. Pero eso me lleva al segundo punto. Y el segundo punto, para que sea 10 veces más libre, el primero tiene que ver en clamar a Dios, en buscar la solución del decreto de muerte. ¿Dónde? En Dios. Pero lo segundo es, entienda el derecho que usted tiene de clamar y pedir como hijo. Entienda el derecho que usted tiene de clamar y pedir como hijo. En Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los piden. Entonces el Señor está diciendo, si ustedes siendo pecadores y siendo malos, usted le da buenas cosas a sus hijos, porque ¿qué padre hay que su hijo le pide un pan y le va a una piedra? ¿Qué padre hay que su hijo le pide un huevo y le va a una serpiente? Usted no hace eso. Por más malo que usted sea, por más pecador que usted sea, usted siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y él dice, si así somos nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Qué quiere decir? Que aprendamos a pedir como ¿qué? Como hijo. Daniel pudo presentarse ante Dios porque él sabía que él era un hijo de Dios. Y él vino a pedir, porque aquellos astrólogos y magos dijeron, solo los dioses, pero ellos ni siquiera se atrevían a pedir a esos dioses, porque venir a esos dioses significaba que tenían tanto miedo que los dioses los podían destruir, porque eso es lo que siempre pensaban, y por eso buscaban apaciguar la ira de los dioses. Pero nosotros no estamos apaciguando la ira de un Dios, porque el Dios que nosotros le oramos y le pedimos no está enojado conmigo, porque ya su ira fue derramada en la cruz del Calvario en su Hijo,
para que ahora en nosotros haya gracia, favor, amor y misericordia. Y al otro lado, el Dios al que tú le oras no está enojado contigo. Él te ama. Aprende a pedirle como hijo. Porque a veces, ay, es que me da miedo, porque es que Dios me va a castigar. Todo el tiempo estoy pensando en el castigo de Dios, hermano. El Dios que usted le ora no está enojado contigo. Ya su ira fue derramada. Él ahora está reconciliado contigo. Él te ama. Y Él quiere que tú aprendas a pedirle como hijo, con el derecho de un hijo. ¿Y qué dice Juan capítulo 15, versículo 7? Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, Dios será hecho. Entonces, ¿dónde está el secreto? En permanecer en el Señor. Si usted permanece en Cristo, mire, pida como hijo y Dios le dará. Pero, diga conmigo, pero no haga como Esaú, que Esaú vendió su derecho de hijo por un plato. Y eso lo dice Génesis 25, del 27 al 34. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Anótale ahí Génesis 25, del 27 al 34, usted conoce la historia. Donde dice que Saúl estaba cansado, venía del campo, estaba hambriento. ¿Y qué? Y estaba Jacob haciendo un potaje allí, guisando allí. Y él le dijo, dame de comer. ¿Y qué le dijo Jacob? Véndeme. Siempre es tramposo Jacob. Pero él cayó en la trampa. Él cayó en la trampa y dijo esta palabra, dijo: ¿de qué me vale la primogenitura? ¿De qué me vale? Igual yo voy a morir. No, está bien, yo te la vendo, dame. Entonces, él menospreció su primogenitura. Él menospreció su identidad como hijo y lo vendió. ¿Y qué dice con respecto a eso? Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice: y habiendo considerado, Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no desarmen el camino, sino que sean sanados. Y dice versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, no vendamos. Saúl vendió su primogenitura. Y tú vendes tu primogenitura cuando lo haces por las cosas visibles. Escúcheme esto. Porque este mismo pasaje, cuando usted lo lee, al final, cuando usted lo lee, ¿qué dice allí en este mismo pasaje? En el versículo 25 al 29, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todo lo que usted está viendo aquí en la tierra va a ser removido, porque todo esto es temporal. Y lo que Dios va a establecer es un reino que es inconmovible y eterno. Y dice: ya nosotros recibimos ese reino inconmovible. Y es curioso, ¿qué tiene esto que ver con Daniel? Bueno, porque cuando Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor, él interpreta el sueño y le está hablando precisamente de cuatro reinos, que ese sueño representa 4 reinos. Y muchos han estado de acuerdo en que el primer reino era el reino babilónico de Nabucodonosor, después venía un segundo reino que era el persa, después venía un tercer reino que era el griego con Alejandro Magno, y después venía un cuarto reino que era el romano. Y después dice allí que después vendrá un reino que despedazará todos estos reinos y será un reino inconmovible. Ahí lo dice precisamente en el versículo 44, donde dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino
dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Y de qué está hablando? Que después del reino romano, ¿qué vendría? Cristo, que vendría en el tiempo de los romanos, y él vendría predicando ¿qué? Un reino. ¿Qué predicó Cristo? Un reino que no era de este mundo, un reino que era eterno, un reino que venía de los cielos, que como le dijo él a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo doy la orden y tú no tienes idea de cuántos ángeles pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Él predicaba un reino eterno, un reino inconmovible. Y fue el reino que sin piedra, sin espada, sin soldado, destruyó e hizo caer al imperio romano. ¿Solamente con qué? Con el evangelio que se predicaba y que fue avanzando y que para poder tratar de medio detenerlo, Roma se hizo cristiana. Y vemos a aquel emperador que decretó el cristianismo como religión oficial de Roma. Y de ahí, bueno, viene toda la historia después de la Iglesia Católica, Romana, todo lo demás. Entonces, ¿qué estaba diciendo Cristo? Un reino que es inconmovible. Y eso es lo que está diciendo Hebreo. Hebreo está diciendo, mira, Esaú vendió su primogenitura por cosas que son pasajeras. Pero nosotros no hagamos eso porque nosotros recibimos un reino inconmovible. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchos de nosotros vendemos nuestra primogenitura por cosas pasajeras. ¿Me explico? Mucha gente se aparta de Cristo por una carrera. ¿Y eso qué es? Pasajero. Mucha gente se aparta de Cristo por dinero. ¿Y eso qué es? Pasajero. Mucha gente se aparta de Cristo por una relación sentimental. ¿Y eso qué es? Pasajero. Mucha gente se aparta de Cristo por política. ¿Y eso qué es? Pasajero. Entonces muchas veces nosotros dejamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, o sea, por cosas que son pasajeras, que son movibles, porque todo eso va a morir, todo eso va a perecer, todo eso va a ser removido, y a la larga lo único que va a permanecer es el reino de Dios. Entonces, si tú y yo recibimos un reino inconmovible, tengamos temor de Dios, porque Dios, que es amor, también es fuego consumidor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a pedir como hijos, pero valorar también la primogenitura. Valora tu primogenitura. ¿Amén o no amén? Lo tercero, para ya finalizando, porque el tiempo ya se me fue. Solo Dios revela todas las cosas. Dice versículos 27 y 28 del capítulo de Daniel. Verá que Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni divinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Ya conmigo, Dios es el único que revela todas las cosas. ¿Y qué nos dice respecto de esto? 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 dice, versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces a veces estamos buscando el conocimiento y la sabiduría en todas partes, menos en quién, menos en Dios. Yo he visto gente inclusive menospreciar a los cristianos porque no tienen quizás un título, algunos de ellos, y que lo único que han hecho es escudriñar las Escrituras. Y yo recuerdo que una oportunidad hace muchos años, cuando me invitaron a dar charlas allá en López, a los profesores y estudiantes de educación. Daniela se acuerda de eso, y también se acuerda, en esa oportunidad tuvo Olga también, y estuvieron allá algunos, tuvo Yahana también, que yo estaba anotado ahí para unas charlas a los profesores y a los estudiantes que estaban por graduarse y a los que estaban haciendo maestría, y estaban dando unas charlas allí sobre cómo poder tratar la violencia escolar. Y yo estaba puesto entre los conferencistas, como me había puesto como profesor. Y recuerdo que antes de mí había un conferencista que había hasta escrito un libro.
Y todos querían escucharlo a él, y todos estaban ahí, era por escucharlo a él, ¿verdad? Y por supuesto, como él era el conferencista principal, yo era el que abría, y después venía él. O sea, yo era el abreboque y después venía el principal. Cuando me pasan a mí, el profesor Douglas Hidalgo, y la gente no sabía quién era. Cuando yo me presento, yo dije, mire, quiero aclarar algo, porque es que me siento incómodo. Todo el mundo me llama profesor, yo no soy profesor, yo soy el pastor. Y se vio claramente, ¿verdad, Nancy? Cómo toda la gente que estaba allí, la gran mayoría, demudaron su semblante. Y hicieron como que, ¿por qué yo dije que no era profesor? ¿Que era qué? Pastor. Yo no saben los estudios que tengo, no saben la preparación que tengo, pero apenas ya que era pastor, para ellos es ignorante, religioso, fanático. Dijeron, vamos a escuchar. Algunos hasta se pararon, otros se quedaron. Y para la gloria de Dios, di mi charla. Mi charla tenía que ver con que la raíz, el tema era, o la charla principal era que la raíz de la violencia escolar en los jóvenes era el rechazo. Cuando un joven se siente rechazado, actúa con violencia contra el mundo. Y hablé de la raíz del rechazo que viene del hogar, hablé de la sanidad interior y hablé de la fórmula para poder sanar el corazón de los jóvenes, que era la vitamina AAA, que era amor, aprobación y aceptación. Usted no sabe la cantidad de profesores y estudiantes que terminaron llorando, quebrantados allí todos. Y allí todos ahí ministrados, llorando, quebrantados, muchos se estaban a Cristo. Cuando terminó la charla, que yo salí a un refrigerio, tuve un poco de... Venía el otro profesor, el conferencista principal, a dar la charla, y muchos se pararon detrás de mí, nada más que preguntarme el teléfono y eso para invitarnos a su escuela. ¿Te acuerdas, Nancy? A darnos charla. Y el conferencista que se paró allí, terminó diciendo, bueno, ya no me queda mucho que decir porque casi todo lo dijo el pastor. Y el Espíritu Santo le dijo a Nancy, le dijo, él que está allí tiene mucho conocimiento, pero lo que enseña no lo vive. Y esa es la diferencia, ¿no? Que los fariseos enseñaban y predicaban, pero no lo vivían, no practicaban. Nosotros sí. ¿Se me explica? Entonces, la sabiduría está en Dios. El conocimiento usted lo puede adquirir en el mundo. El título usted lo puede adquirir en el mundo. Y usted puede adquirir el conocimiento que usted quiera del mundo, pero la sabiduría solo la dará Dios, solo la dará la Escritura. En Dios está la sabiduría para que usted pueda ser realmente 10 veces más libre. Y por último, hay recompensa en vivir en santidad y en libertad. Hay recompensa en vivir en santidad y en libertad de la esclavitud del pecado. ¿Qué dice el versículo 48 y 49 al final? ¿Qué termina diciendo? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Al final, el rey mismo no solamente reconoció que Jehová era el único Dios verdadero, sino que le dio recompensa a Daniel, y también fue recompensado ¿quién? Su compañero. Cuando usted busca la libertad en Cristo, cuando usted busca la sabiduría en Cristo, y cuando usted rinde su vida al Señor, la recompensa verdadera viene de parte de Dios. Nunca busque que te promocione el hombre, busca que te promocione Dios. Nunca busca que te promocione la sociedad, busca que te promocione Cristo. Y nunca vendas tu primogenitura por una promoción, por un ascenso, por un halago, por un premio. Nunca vendas tu primogenitura. Mantente íntegro como hizo Daniel. Mantente en santidad como lo hizo Daniel. Mantente libre de la esclavitud del pecado como lo hizo Daniel. Y deja que Dios te recompense, te promueva, y no solamente te promoverá a ti, promoverá a los tuyos contigo también, porque ellos disfrutarán de esa promoción. Estemos sobre nuestro pie. Y mientras vamos preparando la cena del Señor, que vamos a tomar hoy la cena del Señor, una de las cosas que dice la Escritura, y lo vamos a leer ahorita para la cena del Señor, es que la Biblia dice que antes de tomar la cena del Señor tenemos que examinarnos a nosotros. O sea, yo como pastor, yo no te puedo prohibir a ti que tú tomes la cena del Señor.
Y tampoco te recomiendo que no la tomes. Porque hay gente que dice, hay gente que a veces le pasa la cena al Señor y dice, y uno dice, ¿por qué no la tomo? Porque es que yo sé que no estoy bien con Dios. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año y no toman la cena del Señor, sabiendo que está mal con Dios. Y prefieren seguir mal con Dios y no tomar la cena del Señor, en vez de arrepentirse y volver su corazón. Pastor, pero es que siento que le voy a seguir fallando a Dios. Hermano, usted sabía que hasta en la cena del Señor hay algo poderoso cuando uno la toma. Porque la Biblia dice, cuando nosotros la estamos tomando, estamos en ese momento nosotros tomando del cuerpo de Cristo. Cuando lo hacemos con fe, cuando lo hacemos con corazón sincero. Y dice la Escritura, examínese cada quien. Cuando usted va a tomar la cena del Señor, ¿quién debe examinar? Usted debe examinar. ¿Es usted? Examínese, pruébese, pídale perdón al Señor. Yo te pregunto hoy, porque hablamos acerca del acta de los decretos que no era contraria. Satanás solamente, y eso lo enseñamos en la guerra espiritual, Satanás solamente puede tocar a un hijo de Dios si éste le da un derecho legal. Si éste le abre ¿qué? La puerta. Entonces la pregunta es, ¿tienes alguna puerta abierta? Oh, pastor, tengo una puerta, tengo puertas, ventanas, tengo el portón completo abierto. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir vendiendo tu primogenitura por ese plato de lentejas? Porque no quieres dejar este pecado, no quieres dejar este vicio, no quieres dejar esta relación y sigues vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas. ¿Hasta cuándo? Ese fue el mensaje esta semana de la célula. David preguntaba, ¿hasta cuándo? Pero también el profeta Elías le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvelo. Y si Baal, sírvelo. Pero no podemos vivir como hijos esclavos. O somos esclavos o somos hijos. Así que el Señor te dice, si eres mi hijo y hay alguna esclavitud, ven a mí y yo te haré verdaderamente libre. Haz lo que hizo Daniel, haz lo que hizo Esther cuando hubo un decreto de muerte. Porque ese pecado lo que quiere es matarte. Porque ¿cuál es la paga del pecado? Ven a mí. Porque ese género solamente sale con ayuda. Solo. Ven a Él. Examina qué puerta tienes abierta. Examina qué derecho legal le ha dado al enemigo y llévalo a la cruz. Cuando lo llevas a la cruz, el acta de los decretos que haga contrario te va a matar. Que te ha sido muy difícil, háblalo con tu líder, háblalo con un compañero de la iglesia, háblalo con tu equipo, para que no ores solo, para que te ayuden a orar. Hermano, yo tuve que pedir ayuda y yo no oré solo. Yo tenía gente que oraba por mí y conmigo. No solamente oraban por mí, oraban conmigo en la misma hora que yo oraba, me apoyaban en oración. Usted no sabe el poder que hay en eso. Daniel pidió ayuda. La misma Esther le dijo a Mardoqueo, ponga al pueblo, yo voy a meterme 3 días, pero tú también pon al pueblo que ayuden conmigo esos 3 días. Cuando nosotros nos unimos para orar, y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo y a veces más, a orar los unos por los otros. Pero también, al orar por los demás, no solamente seremos libres nosotros, habrá gente que será libre. Y este es el tiempo de que ya tú seas totalmente libre de ese pecado. No podemos seguir. Un año más esclavo de lo mismo. Un año más esclavo. Entonces el año que viene empieza otra vez con la misma esclavitud. ¿Hasta cuándo? Es hora de ser libre. Es hora de llevarlo a la cruz. Y es hora de decir, voy a ser 10 veces más libre. Voy a traer eso a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, ¿cómo quedaron los pecados? Expuestos. Cristo no lo crucificaron a escondidas. Lo crucificaron públicamente. Y los pecados de nosotros fueron recibidos públicamente. Y no hay nada que rompa más la esclavitud que cuando tu pecado se hace público. Porque mientras está escondido, el diablo sigue teniendo derecho legal. Pero cuando lo sacamos a la luz, el diablo pierde el derecho legal.
Porque ¿qué dice la Escritura? Que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Muchas veces queremos apartarnos, pero sin confesar. Y así no funciona. Hay que confesarlo, hay que sacarlo, porque no estamos para juzgar, estamos para ayudar. Y si tú lo confiesas, aquí hay una iglesia, aquí hay un equipo, aquí hay líderes que no vamos a juzgarte, vamos a apoyarte en oraciones. Porque si en esas sociedades anónimas hay confidencia y se ayudan para mantener controlada la adicción, ¿cuánto más en la iglesia tenemos que orar los unos por nosotros para hacernos realmente libres de la esclavitud del pecado? No sé si me explico. Es tiempo de salir. Y yo quiero que hasta que tomemos la cena del Señor, tomemos un tiempo de reflexión allí. Primeramente para que confieses tus pecados delante del Señor. Confiesen las puertas que les ha abierto al enemigo.